Muy buenas noches, aquí estamos con el programa Basta Creer y a veces yo tengo que estar esperando por mi marido. Normalmente dicen que las mujeres son las que tardan mucho tiempo, pero mi esposo todavía tuvo que poner la corbata y bueno, aquí está él, Basta Creer, llegó, menos mal. Y yo soy el gentleman que te dejé ir adelante. Nos olvidamos de filmar cuando te fuiste a correr para poner la corbata, pero bueno, eres muy bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, como siempre, este es un programa de fe, de alegría. Tenemos aquí el WhatsApp donde usted puede escribir, enviar fotografías, pedidos de oración, testimonios. Es eso. Hacer preguntas. Muy bien. Hoy nosotros vamos a empezar por escuchar un obispo. ¿Quién es el obispo que ya está ahí en conexión con nosotros? ¿Quién es? Es el obispo Gerson de Luanda. ¿Estamos en línea o no estamos en línea? La conexión está complicada. Bueno, creo que él está poniendo la corbata para entrar en el espíritu. ¿Qué más vamos a tener hoy? Entonces, hoy yo voy a hablar sobre el libro Atributos que mueven a Dios. Y eso es muy importante porque si nosotros sabemos lo que mueve a Dios, ¿ya estamos en directo? Es David que está en línea. Entonces, entra David. Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad una vez más de compartir con todo lo que está pasando en nuestra iglesia a través de nuestro apóstol, de su programa y todo este mover de Dios maravilloso que nosotros estamos experimentando. Entonces estamos casi volviendo a tener nuestras reuniones en Inglaterra, ya día 7 de julio con algunos cuidados, como a semejanza de Portugal y otros países, pero ya tenemos fecha para reabrir nuestras reuniones, 5 de junio. Hasta entonces estamos intercediendo también para guardar a los nuevos convertidos, pues Dios nos está añadiendo mucha gente en los grupos familiares, en las muchas salvaciones. Y estamos cuidando de estas personas, orando, liberando, para que la iglesia vuelva más fuerte que nunca. Entonces, yo quería compartir un testimonio en el área financiera, que es de una hermana que ella trabaja en limpiezas en las casas de personas y que obviamente con esta situación de la pandemia le fue impedido de que ella pudiera ejercer su trabajo. Entonces era una situación muy difícil porque ella tiene familia que depende de su sueldo, de aquello que ella gana, y entonces fue una situación muy complicada, pero en el contacto con su pastora ella decidió seguir sembrando y no solamente eso, sino que hacer una semilla extra. Es eso mismo, ella dio una semilla extra en el momento en que ella estaba más necesitada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuanto más nosotros damos, más nosotros vamos a recibir. Entonces esta mujer, que si no me equivoco tiene 3 hijos, ella hizo eso con fe, con coraje, y que lo que ocurrió fue que las personas para las cuales ella trabajaba, aparte de que ella estuviera trabajando, mismo que ella no estuviera trabajando, ellos le pagaron. Gloria a Dios, porque nosotros vemos que estamos en medio de un desierto, estamos en medio de una situación terrible, como nosotros antes habíamos visto, pero Dios es fiel y Él nos está guiando a través de nuestro apóstol. De ahí la importancia de que estemos conectados aquí en este programa para que todos los días recibamos instrucciones de Dios, sigamos la nube como el apóstol nos enseña y seamos alimentados con el maná y así vamos a estar siempre bien, siempre protegidos. Ahora también quería contar un testimonio en el área de la liberación de demonios, en una de las reuniones de nuestro apóstol, cuando él estaba ministrando. ¿Qué es lo que ocurrió? Una mujer, un matrimonio, una familia. La mujer de repente empezó a manifestarse con demonios, con seguridad. Ya hemos visto el apóstol varias veces diciendo que
Él está por los dones del Espíritu, está viendo que esto, aquello, que alguien está sintiendo un calor, alguien está pensando en matarse. Y también este ejemplo de que alguien que está manifestándose y la mujer se lanzó al suelo, se revolvía, escumaba. Tanto es que su esposo entró en contacto con su pastor, firmó aquella situación que le pareció muy rara, pero entró en contacto con su pastor y entonces, gloria a Dios, el pastor, claro, le explicó que la mujer, ahora que estaba bien, había sido liberada de aquellos demonios. Entonces esto parece ser el que aunque en una situación de quién sabe, usted todavía no puede ir a la iglesia o quién sabe, usted empezó asistiendo a un programa y está lejos de una iglesia y su iglesia es sí a través de internet, a través de la televisión, le quiero decir que no hay distancias. Es decir, verdaderamente Dios opera y Dios opera con dones, con señales y maravillas a través del ministerio de nuestro apóstol. Así como la Biblia dice que Dios habló a la mujer viuda a través del ministerio de Eliseo, así también Dios nos habla, Dios opera, Dios hace milagros a través del ministerio de nuestro apóstol. Entonces, recomendar para que siempre estemos conectados, traigamos más personas porque ese es un gran mover de Dios. Entonces, un abrazo a todos y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Fueron testimonios fantásticos. Lo que el obispo David está aquí hablando tiene que ver con 1 de Corintios 12, donde dice que sobre los dones espirituales no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, etcétera. Y después dice que hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu Santo que opera todo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Y hay manifestaciones del Espíritu, hay dones del Espíritu, todo eso. Y por lo cual es eso que muchas veces ocurre. Entonces, alabado sea el Señor. Y usted no se olvide de que también usted puede tener un milagro en su vida, también usted puede ser liberado, puede ser ayudado, mismo que esté lejos, porque para Dios no hay distinción, no hay diferencia, Dios está en todas partes. Entonces nosotros tenemos este servicio del SOS y del WhatsApp, del cual usted puede desde ya llamar, enviar su pedido de oración y más para el fin. Yo voy a orar y con seguridad que Dios, que es bueno, que es fiel, va a operar en su vida y todo va a cambiar para mejor. Ahora vamos a escuchar un himno muy bonito que hace mucho que no escuchamos, que dice: El Señor es mi pastor. Es un himno muy gracioso y, si no me equivoco, es así estilo como un fado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e me guia mansamente pelas veredas da justiça. Deitar-me faz em verdes pastos e me guia mansamente pelas veredas da justiça. Refrigera a minha alma junto a águas tranquilas. Refrigera a minha alma juntinho a águas tranquilas. Já preparou uma mesa de banquete na presença dos nossos inimigos. Já preparou uma mesa de banquete na presença dos nossos inimigos. Nem que eu ande pelo o vale da sombra da morte. Nem que eu ande pelo o vale da sombra da morte. Eu não temo mal algum, porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. Eu não temo mal algum, porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eu não temo mal algum,
porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a sua misericórdia, certamente que a bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias, e na casa do Senhor viverei eternamente. Me seguirão todos os dias, e na casa do Senhor viverei eternamente. Al final el team también es fadista. ¿Sabes lo que es un fado? Sí, lo sé, es esto. ¿Es este tipo de música? En Holanda no hay fados, no hay fados. Ningún tipo. Muy bien. Qué tristeza que no haya fados. Bueno, he tenido comp dance. ¿Qué? Ten la clump dance. Clump dance. ¿Qué es eso? Es el baile de zapateado de madera. Oh, qué maravilla. Vamos ahora a ver si nuestro obispo Gerson ya está en línea para que también tengamos un encuentro con él. Hola a todos, nosotros estamos de nuevo felices por poder participar de este programa de nuestro apóstol, el Basta Creer. Yo ahora quería hablar un poco sobre las islas de Cabo Verde y todavía dentro de aquello que son las organizaciones satánicas secretas. Cabo Verde vive mucho esta realidad a nivel de todas las esferas sociales y cuyo el objetivo es abafar el Evangelio, abafar la predicación de la palabra de Dios. Y claro, con toda la herramienta disponible a nivel de nuestro ministerio, felizmente hoy la Curiacos TV está en canal abierto en Cabo Verde y ya empezó a hacer caer muchas murallas satánicas. El pueblo caboverdiano por naturaleza es muy de fiestero y tiene pocas ganas para las cosas de Dios, y esa realidad ya empezó a cambiar. Y nosotros tenemos algunos testimonios, mismo en tiempo de confinamiento, por ejemplo, la isla de Buenavista, nosotros todavía no teníamos iglesia, ni un grupo familiar, no teníamos hermanos, no teníamos nada. Y una familia cambiando de canal pilló la Curiacos TV y pasó a seguir los programas Basta Creer de nuestro apóstol, y automáticamente fueron para hacer contactos, y felizmente gente de que estaba de servicio de la Curiacos TV nos envió las notificaciones, y nosotros a continuación vamos por detrás de las familias, de las personas, y hoy tenemos un grupo familiar de la isla de Buenavista. Tenemos otro testimonio que tiene que ver con la isla de Sal, donde nosotros ya teníamos una familia que nos acompañaba por la Curiacos TV, y claro, por la evangelización a través de las redes sociales y de los varios medios de comunicación, más 2 familias pasaron a acompañar el programa Basta Creer, por lo cual ya tenemos 3 grupos familiares funcionando en la isla de Sal. De tal modo que, aunque tengamos tiempos de COVID-19, una de nuestras hermanas del grupo familiar de la isla de Sal ya vino a la isla de San Vicente, está siendo entrenada, fue abastecida con mucho material de nuestro apóstol, con libros físicos de nuestra librería digital, y por lo cual estamos viendo un verdadero avivamiento a nivel de Cabo Verde. Hablando de las 2 islas donde están nuestras iglesias principales, que es la isla de Santiago, la ciudad de playa, y en la isla de San Vicente, San Miguel, estamos viviendo un verdadero avivamiento, y la evangelización se volvió todavía más agresiva, porque hoy tenemos este canal, tenemos esta herramienta poderosa, y sobre todo el programa de nuestro apóstol cada vez ha ganado más audiencias, y son muchos testimonios que nosotros estamos escuchando a nivel de todas las islas de Cabo Verde, por lo cual estamos contentos, el pueblo está muy feliz, los hermanos están animados por poder tener diariamente la palabra de Dios ministrada a través de nuestro apóstol. Entonces,
muchas gracias a todos ustedes y a continuación vamos a pasar más testimonios de aquello que Dios está haciendo en nuestro medio. Dios os bendiga. Que maravilha de notícia, não é? Qué maravilla de testimonio Cabo Verde. Nosotros vamos allí muchas veces. Las islas son muy bonitas, es un pueblo muy simpático. Nosotros tenemos caboverdianos en Portugal, en Holanda, en Alemania, en Luxemburgo. Temos até nas igrejas. Tenemos inclusive en las iglesias mucha gente que es verdaderamente una bendición. Jamais Pero de hecho, menos mal que o nosso ya ni siquiera me acordaba nuestro canal Curiacos TV essas ilhas alcanza esas islas y Marruecos y no sé dónde más por causa de los satélites y es directo, por lo cual no es necesario que la persona pague alguna inscripción ni nada de eso y por lo cual está muy bien. Bueno, nosotros también tenemos testimonios, vamos a escuchar el primer testimonio. Olá, meu nome é Marta. Hola, mi nombre es Marta, soy de Pontal. Mi testimonio es sobre sanidad divina. Que ainda não Hay un hermano que todavía no es creyente y fue diagnosticado por los médicos especialistas con el entupimiento de una de las venas del corazón y según ese médico, él tendría que hacer un cateterismo con urgencia en otra ciudad. En una de las reuniones de la iglesia, el pastor llamó adelante quien quisiera orar por alguien que le iba a ungir el pañuelo para que lleváramos a esa persona que estuviera enferma. Entonces yo fui al altar con fe, creyendo que iba a recibir la sanidad de mi hermano, le llevé el pañuelo ungido a él y le dije que aunque él no fuera creyente, Dios podría sanarle, pues el poder de Dios estaba en ese pañuelo. Él creyó, en aquel momento él recibió su sanidad. El otro día él fue hasta el hospital de Ribeirão para hacer el cateterismo, pero mismo con el médico diagnosticando el problema, al hacer nuevos análisis, mi hermano ya no tenía ningún problema en el corazón. El poder de Dios sanó a mi hermano. Creo que en breve mi hermano también va a aceptar a Jesús y hará parte de nuestra iglesia Maná. cateterismo é Cateterismo uma es operação una cirugía séria, não é? muy seria porque tiene que ver con el corazón, es decir, Saber o que é. no quiero saber muy bien cómo sería. E Eh, outra coisa que Otra cosa también falar é que que es de que nosotros hablemos es que é muito bíblico. orar por pañuelos es muy Deus bíblico. opera através desse método. Dios opera a través de ese método Muita gente acorda y assim, mucha gente es sanada así. Me estoy recordando de un caso y esto es muy bonito. uma irmã Había una hermana, como é que se diz, enfermeira. enfermera, E o sobrinho é médico. y su sobrino es médico Já tinha perdido um rim, y ya había perdido un riñón. Entonces tenía que ir a aquellas máquinas y estaba con el segundo riñón que también le fallaba. Y la tía, que es enfermera, le dijo, mira, tú necesitas de Jesús y si tú crees a Jesús, yo voy a pedir al hombre de Dios, él va a ungir un pañuelo. Y él dijo que sí, que creía, que no podría venir a la iglesia porque estaba sirviendo en el hospital, trabajando. Pero yo me acuerdo de haber trabajado y ella me dijo que él andaba siempre con el pañuelo, dormía con él, iba al hospital con él. pai uma semana. Y en muy poco tiempo, una semana o algo así, se quedó totalmente sanado, porque a veces la sanidad no es instantánea, porque todo funciona de acuerdo como el agricultor. Entonces aquí está, también es así que mucha gente cuando yo impongo las manos, ellos ponen pañuelos, ponen la mano y es un método que Dios honra y A minha fé, al final Dios honra la fe, mi fe y la fe de las personas por quien se ora. Entonces, bueno, alabado sea el Señor. Tenemos más testimonios escritos, vamos a leer. Entonces, desde Argentina, Jessica, y dice, siempre he participado en las reuniones de hombres de negocios, pero nunca pensé que tuviera llamado para tener un negocio. Mientras tanto, durante esta pandemia surgió esta oportunidad de abrir un negocio y empecé a hacer comida para vender, pero solamente a los sábados. Además del milagro de conseguir abrir la empresa legalmente con todos los servicios cerrados, empecé a tener tantas encomiendas que ahora trabajo día y noche y no solamente al sábado, sino todos los días de la semana, al punto de tener que comprar hornos y máquinas extra. Dios me ha bendecido tanto que todas mis metas se están alcanzando en plena crisis del mundo. Quiero exhortar a todos a que no tengan temor de nuevos desafíos y a que estén listos para las grandes cosas que Dios tiene para sus vidas, porque son más grandes de lo que podemos imaginar. da Argentina. Jessica de Argentina, ¿no? Sí, de Cañada de Luque. Que grande testemunho. Quer dizer,
qué gran testimonio. Es decir, por acaso, nosotros por casualidad sabemos a grande la gran dificultad que ya había antes, Covid-19 lá na antes del COVID-19 muito en Argentina. Era muy, muy difícil, o pero povo tem fé, el pueblo a igreja tiene tem fe, e tem la vencido. iglesia tiene fe y está venciendo. Entonces ahora con esta situación del COVID-19, ahora las cosas se pusieron peores, pero quien honra a Dios, quien anda con Dios y es fiel, y nosotros hoy vamos a hablar sobre eso. Dios siempre abre un camino y en este caso transfirió riquezas. En vez de dar un empleo, le dio un negocio. Y tiene gracia porque ella dice que estaba siempre asistiendo a las reuniones de hombres de negocios. Entonces ella había escuchado esta palabra, pero ella ni siquiera estaba con esta idea de hacer un negocio, simplemente ella era fiel en esta reunión. Nosotros tenemos reuniones de hombres de negocios uma vez por mês y que es una vez por mes nos canais de televisão. y pasa en los canales de televisión, solamente que usted vea cuál es el horario, el día, y en esas reuniones, Quem quer que seja o quien quiera que sea el predicador, normalmente faz duas coisas. normalmente hace dos cosas. Ensina segredos técnicos, Enseña secretos técnicos, porque tenemos personas que saben de gestión, de cosas de empresarios, ensinam y después enseñan la parte espiritual, parte prática como é que o empresário la parte práctica de cómo un empresario puede vencer. Y ella escuchó, vio y después puso en práctica y funcionó. Inclusive tiene gracia porque ella dice, ella no tenía su sueño de hacer esto, ella simplemente pensó de bueno, fue haciendo solo el sábado. Y después Dios le bendijo, es decir, y después ya no era el sábado, era todos los días, y entonces bueno, qué gran bendición. Entonces, ¿tenemos más? Sí, tenemos más uno. Este dice que también tiene que ver con algunas fotos que fueron enviadas. Tenemos fotos. Entonces podemos ver las fotos. También tenemos fotos. El testimonio es de Arapiraca, pero yo no sé cuáles son las fotos. ¿Dónde puedo ver las fotos? Hoy están en el horno. Ah, vale, aquí están. Entonces, Pozo Alegre, Minas Gerais, Pastor Rogerio. maravilha, Pouso Alegre. Ah, muy bien, Pozo Alegre. Debe ser un pozo muy alegre. No da para ver si ellos están sonriendo o no, pero bueno, sigamos. Entonces aquí, esto es ayuda social de la iglesia de Braga. Dão comida, né? Entonces ellos dan comida y ayudan, pero también dan la palabra de Dios. Todos tienen la palabra de Dios también. Muy bien. Continuemos. Sigamos. Después tenemos aquí los jóvenes de Amarante que envían saludos para el apóstol y la obispa. Yo vi esa foto, Está enovoado. pero allí está neblina. Bueno, aquí también. Y aquella chica de en medio, de repente miré y parecías tú, pero no, no soy yo. Fíjese, Essa mamá, Mike, ¿no se parece a mamá? sim, de repente. Así, de repente. Pero no te preocupes. Bueno, mira qué bonito. Aquí debe ser la iglesia de Arapiraca y creo que el testimonio se tiene que ver con eso, pero esas instalaciones son muy bonitas. ¿Cómo sabes que es Arapiraca? Porque está aquí escrito. Y esto es, a ver, es de Santo Tomé. Es de Santo Tomé. Debe ser bailes y cosas de esas. Es bonito. Conocemos, claro. El obispo Silderia que envió estas fotografías. Y aquí al lado a todos, toda la equipa de Basta Creer, un abrazo de la familia a presentación de la iglesia de Príncipe. Y aquí en Napa, Enzo está listo para la pieza de Navidad de Manchester. Ya están preparando la fiesta de Navidad, madre mía, se parece a un árabe. Y aquí, solo puede ser buenas noches, Isla de Príncipe, siempre conectados. Bueno, sí, yo voy a pedir a Dios para poner allí la Administración Internacional. Y aquí tenemos una foto más con mucho cariño. Mira, Samara, Lirian, mira Lirian, ven aquí. A Samara está mais ou menos igual. Samara está más o menos igual. Ven aquí, Samara. Lirian creció un poquito más. Duplicó. A Liliana, Lirian, aquela miúda ali, aquella niña allí. filmava essa. Firma esta. ¿Eras tú? Sí, era. E a Samara? Cuando eras chiquitita. ¿Y Samara? Ella era más bajita que yo. En altura ella era más bajita que yo y ahora... Y yo estoy de tacones.
Y estás de tacones. Solo para ver. Entonces no tenemos la foto para recordar. Muy bien. Muy bonito. Muito bem. Está Muy bien. aprovadíssimo. Aprobadísimo. E Bien. agora, eu Y quero ahora ouvir uma de fé. yo quiero escuchar una canción de fe que dice, Que vencer, ai, ué, aquel que vencer, ay güey, um anel de prata, recibirá un anillo de plata, de oro, perdón. Un, visa, una visa, bueno, no sé, vamos a escuchar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Comerá da árvore da vida. Aquele que vencer, reinará sobre as nações. Aquele que vencer, dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Ai, ué! Te quedaste sola, y güey. Muy bonita la canción. Tenemos más testimonios. Entonces cuenta los testimonios. Este dice que tiene que ver con esta iglesia de Arapiraca. Entonces dice Joé Siso, en el momento que llegó esta pandemia de COVID-19, muchas cosas cambiaron y en mi empresa, y el dinero que yo tenía reservado para gastos extras terminó siendo gasto debido a esos documentos. Entonces, aunque la situación siguiese igual, yo no tendría nada más para sustentar mi casa. Pero la palabra de Dios, yo aprendí que Él suple nuestras necesidades y yo no saldré como perdedor porque yo podía confiar solamente en Él. En este momento, yo ya no tenía dinero ninguno y decidí que el siguiente dinero que yo tuviese no sería para pagar cuentas, sino para honrar a Dios. Y habiendo hecho eso, todo empezó a cambiar. Y Malaquías 3, 10 y 11 empezó a cumplirse en mi vida. Las bendiciones vinieron, más de lo que yo esperaba. Solo tengo que agradecer a Dios porque Él me escuchó. Aparecieron muchos clientes para contratar un nuevo funcionario para dar cuenta de todos los nuevos negocios. Conseguí pagar todas las cuentas en atraso y al mismo tiempo conseguí hacer un letrero de la iglesia Maná de Arapiraca de gran calidad.
Todo esto ocurrió en menos de un mes, pero al final de cuentas tengo más dinero del que había guardado antes. Agradezco a Dios y toda la honra y gloria para Él. Él tiene allí esta foto de la iglesia. Pone allí foto de la iglesia. Esa placa está encima. Él lo hizo, esta letra que él hizo en alta calidad. Es esa. Está bonito, sí, claro. Wow. Gloria a Dios mismo. Mire, déjeme explicar aquí una cosa que es lo siguiente. Nosotros estamos viendo por toda parte del mundo una cosa maravillosa, que es lo que está escrito en la Biblia, que dice así. Aquí él mencionó Malaquías 3:17, que dice así. En cuanto hay personas que dicen que es inútil servir a Dios, dicen un montón de tonterías, la Biblia dice que Dios está tomando nota, apunte de todo, que como podemos llamar de memorial, de quien se burla y de quien honra al Señor. Y en ese día, el día en que yo haré esas personas que honraron a Dios, que creyeron todo eso, van a ser un tesoro particular para Dios y les voy a popar como un hombre popa a su hijo. Y veréis la diferencia entre el justo y el limpio, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Y ese día en que dice, el día en que yo haré, es el día en que Dios va a hacer juzgamiento. Y habrá el superjuzgamiento, que es cuando todo el mundo va a prestar cuentas a Dios, pero ya en este periodo que antes de la tierra terminar, Dios hace juzgamientos y nada es por casualidad. No es por casualidad con una pandemia en que todos los poderosos han caído al suelo con todo roto, se burlaron, no hacen caso a Dios, tal cual como en los días de Faraón, en los días de aquel que de Noé, Dios avisó y tal, en los días de Sodoma y Gomorra. Y hoy estamos viendo que existe una gran diferencia entre quien sirve a Dios y quien no sirve, quien es fiel, quien tiene temor a Dios y aquellos que se burlaron. Y por lo cual es necesario tener atención porque Dios está viendo todo. Y cuando nosotros andamos con Dios es solamente bendiciones. Dios es muy bueno. Muy bien, tenemos más un testimonio. Este fue de Brasil y ahora tenemos uno de Francia. María, buenas noches, me llamo María, vivo en Francia, trabajo en un restaurante, como todo el mundo también cerramos durante 3 meses. Reabrimos el día 2 de junio y durante el confinamiento vi todos los programas Basta Creer y practiqué todas las enseñanzas del apóstol y de la obispa. Di los diezmos y las ofrendas y en este momento, en mi trabajo, en el año anterior, hemos tenido una subida de 20%, también tuve un aumento de 20% en mi sueldo y por lo cual yo y mi jefe nos hemos beneficiado de las bendiciones de Dios, mientras que alrededor todos los restaurantes y bares se quejan de los malos resultados del mes. Todo para honra y gloria de nuestro buen Dios. Gracias, apóstol y obispo, por las enseñanzas. Aquí está un testimonio maravilloso, porque cuando alguien es así como esta hermana, que ya que está en casa, no puede trabajar, está escuchando el programa, está llenando su corazón con la palabra de Dios, con fe, y pone esos enseñamientos en casa. Luego que el café-restaurante, ella dijo, va al restaurante, abrió, ¿qué es lo que Dios hizo? Solo milagro. Es decir, nosotros vemos en la televisión que las personas se quejan porque los clientes no van, tienen miedo, etc. Y ellos ya tuvieron un aumento. ¿Por qué? Porque ella dijo, ella no es el dueño, pero ella dijo, ella trajo esta unción. Pero también es necesario decir que es necesario que el dueño no sea un escarnecedor, y en el mínimo sea una persona que acepta al creyente, que es el caso. Y por eso aquí está una bendición tal. Es decir, estos son aquellos ejemplos que nosotros damos, que es, la persona deja de ser bendecida para ser un bendecidor. Es decir, donde ella está, un creyente donde está, transmite la unción de Dios, la unción de prosperidad, de victoria y de suceso. Es solo que el jefe no tiene que
abusar de Dios, si no el caldo se entorna. Entonces es muy, muy, muy bonito. Te voy a decir una cosa. La solución es Mateo 6:33. ¿Cómo es? La letra dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6:33. A solução é Mateus 6:33. A solução é Mateus 6:33. A solução. Eu acho que o tom está muito difícil de... Yo creo que el tono está muy difícil de cantar, ¿no? Venga, Mike. Mike, atención, Mike. Vamos allá. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6:33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2:24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6:33. 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 Ficar colado em Filipenses 4:19, praticando Malaquias 3:10 e praticando Lucas 6:38. Mateus 6:33. A solução é 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 Mateus 6:33. Só no final ficaram muito entusiasmados. Al final se entusiasmaron. De repente los chicos cogieron cerilla y se han animado. Aparecen aquellos camiones, no sé qué, que no pillaba y de repente... ¡bum! Se quedó bonito, quedó bonito. Pero, ¿cómo se dice? La palabra es verdadera, es decir, eso es que es importante. Dice la palabra de Dios... No me acuerdo, bueno, sea como sea. Yo quería enseñar un clip de la convención de fe. Todo el mundo está animado. Todo el mundo está esperando ese tiempo en que vamos a estar juntos. Nosotros estamos haciendo aquí una cosa muy bonita. Usted va a encontrar aquí un jardín más bonito, más espacio, más todo. Vamos a ver. Convención de Fe 2020. Nacidos para vencer. En el mes de agosto, Portugal va a recibir la Convención de Fe 2020. De 17 a 22 de agosto, en nuestra sede en Tusal, en Loures, tendremos días de mucha fiesta. Durante el día tendremos actividades, comunión con Dios, seminarios, torneos, espacio para la SER y todas las noches reuniones especiales con la presencia del apóstol Jorge Tadeo. No pierda, reserve estos días, de 17 a 22 de agosto, Convención de Fe 2020. Nacidos para vencer. Nós na Igreja Maná temos produções de cinema. Nosotros en la Iglesia Maná tenemos producciones de cine y de series. Y tenemos también producción para material de niños. Tenemos un canal que se llama Curiacos Kids, que da películas y juegos y no sé qué para los niños 24 horas por día, 7 días por semana. ¿Y por qué no hay 8? Que si no serían 8. Pero nosotros ahora estamos pasando a los sábados y domingos son películas nuestras, pero de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí.
pasamos una serie que se llama Cosas de Familia. Vamos a ver. Fue hecha aquí en nuestros estudios. Usted no imagina lo que viene por ahí. Una viuda rica. Un hijo que está atrapado. Una hija frustrada. 2 hermanos adolescentes. 2 empleados imprevisibles. Es eso mismo. La familia más hilariante de la Curiacos TV está de regreso. Revea todos los episodios desde la primera temporada. No puede perder. De lunes a jueves a las 23 horas, con repeticiones los sábados y domingos a las 16 horas. Porque estos son solamente cosas de familia. Y bueno, son cosas de familia. Muy bien. Y ahora sí, vamos a enseñar la palabra de Dios. Y hoy yo quiero enseñar sobre atributos que mueven a Dios. Y más para el final de este estudio, vamos a hablar sobre finanzas, porque tiene que ver con uno de los capítulos que aquí están. Y entonces después vamos a orar por los enfermos y usted puede hacer su pedido por WhatsApp o por el SOS. Puede escribir, llamar y nosotros seguramente vamos a orar por usted y tenemos fe y certeza de que Dios va a contestar. Este libro, Atributos que mueven a Dios, es un libro que Dios puso en mi corazón cuando Dios me dijo así: enseña a mi pueblo que hay cosas que hacen que me mueven, que hay cosas que me mueven por el lado positivo. Hay cosas que nosotros hacemos que agradan a Dios de tal forma que Dios como que se levanta de su trono y va a bendecir, va a ayudar, va a hacer cosas grandes para usted, porque Él se quedó contento. Y vosotros podéis sentaros, que ya pediremos una canción, pero ahora vamos para el capítulo número 1. ¿Tienes el libro también? Sí. Muy bien. El primer capítulo es fidelidad. Entonces, este libro tiene varios capítulos, tiene 6, y los atributos que mueven a Dios son fidelidad, confianza, honra, gratitud y fe. Son 5. Y después enseña aquí que quien no tiene todavía a Jesús debe tener un encuentro con Dios, cambiar su vida, entregando su vida a Jesús, empezando a andar con Dios, y entonces sí, usted verá que todo va a cambiar para mejor. Y que usted también va a ser una persona vencedora en medio de una situación terrible que está avasalando todo el mundo. Entonces empecemos con el capítulo 1, y que dice fidelidad. Y en este capítulo fidelidad, yo empiezo por decir así, que la Iglesia Maná, nosotros ya aprendimos grandes secretos, como por ejemplo, hemos hablado muchas veces, la ley de sembrar finanzas, porque las personas necesitan realmente de fe para finanzas, en un tiempo donde mucha gente está perdiendo empleo, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere hacer más que eso. Quiere hacer señales y maravillas y prodigios. Y no solamente hacer eso en la iglesia, pero hacer en la vida de cada uno de ustedes, en la vida personal, en la vida de su negocio, de su familia, etc. Y por eso Dios quiere que todos nosotros entendamos qué es lo que mueve a Dios, qué es lo que mueve con Dios, qué es lo que hace que Dios se quede tan contento al punto de que Él nos bendiga de manera extravagante. Por lo cual, primero, aquí en el punto 2 de este capítulo, el primer atributo es fidelidad. Dios busca a los fieles. Es de las cosas que más es importante para Dios. Dios busca a los fieles. Entonces voy a pedir a Cristel que lea despacito para que la persona asimile estos versículos que inclusive están transcritos en el libro, para que la persona pueda estudiar
más fácilmente. Por si tiene que ir a la Biblia, después ya se olvidó, etc. Entonces, es eso. Aparte de eso, los libros están en las iglesias en el formato de papel, pero existe en el formato digital, de manera que usted esté a donde esté, mire, no sé, en China, en India, en Pakistán, en Marruecos, yo qué sé, pueda también tener los libros y estudiar, llenar su corazón con la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar. Entonces el Salmo 61 dice: mis ojos buscarán los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que camina en un camino recto, eso me servirá. Ese es el Salmo 101, versículo 6. Por lo cual estamos viendo que Dios busca a los fieles. ¿Para qué? Para bendecirles. Proverbios 28:20. El hombre fiel gozará de abundantes bendiciones, pero el que tiene prisa en enriquecerse no quedará impune. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que cuando una persona es fiel, Dios viene hasta él, pero entonces la persona va a tener gran abundancia. Entonces él tiene que ser fiel y probar que es fiel. Pero aquel que anda detrás de dinero para correr, para ver una cosa más rápido, eso queda difícil. Lucas 19. Bien está, siervo bueno, pero en mínimo fuiste fiel, porque sobre estas 10 ciudades tendrás. El otro pasaje dice: sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Por lo cual, Dios está diciendo que si nosotros somos fieles en las pequeñas cosas, entonces Dios nos dará grandes cosas. Es como aquella hermana de Brasil, no me acuerdo de dónde era, de Argentina por causa de las comidas, de Argentina. Entonces, ¿cómo es que Dios hizo? Eso. Fue fiel en lo poco y ahora tiene un negocio, tiene que tener máquinas, tiene que tener todo eso y trabaja y bueno. Y Dios muchas veces da una cosa pequeña para ver si la persona es fiel. Y cuando la persona es fiel, entonces Dios va dando más y más. Exactamente. Ahora, ¿ves aquí una cosa? Ella empezó por hacer las comidas al sábado. Seguramente sigue siendo fiel a Dios y ahora nos viene con: ay, ahora no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ver el programa, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ahí se terminaba la bendición. Por lo cual muchas veces las bendiciones de Dios empiezan pequeñas para que Dios vea cómo la persona reacciona. Y después ella también agradeció, es decir, ella está dando gloria a Dios. Entonces, Salmo 31, 23 dice así: amad al Señor, vosotros todos los que sois sus santos. El Señor guarda a los fieles y retribuye abundantemente al que usa de soberbia. Al que usa de soberbia. Es decir, que castiga. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Qué significa eso? Ser fiel hasta el final. Tenemos que ser íntegros a Dios. Entonces Dios ahí bendice. ¿Cuáles son las consecuencias de la infidelidad? Una fuerza terrible. ¿Sabe de dónde el celo viene? Los celos vienen del diablo, no vienen de Dios. No vienen del diablo, vienen de Dios. Hay personas que creen que pueden hacer todo lo que quieren, que eso no trae consecuencias. Pero eso es una mentira. Por lo cual, una infidelidad trae siempre problemas, sea en el caso del matrimonio, sea para con Dios. En el caso del matrimonio, todo el mundo sabe que infidelidad va a dar problemas graves. Conozco varios jefes de policía en varias partes del mundo y todos dicen que el motivo número uno de que las personas maten a otros y de haber crímenes es de que es esto, es adulterio, la persona se siente traicionada, es un sentimiento horrible. La persona confiaba en su marido, en su mujer o lo que fuera y al final es traicionado y es un dolor
que ni siquiera es físico, es espiritual y es muy malo. Entonces hay consecuencias. Cuando nosotros, ¿por qué esto es importante decir? Porque cuando nosotros estamos lidiando con Dios, Dios es fiel y espera que nosotros seamos fieles para Él y que tengamos un corazón agradecido por las cosas grandes y también por las pequeñas, porque entonces Él se queda satisfecho. Pero si Él ve que si nosotros somos infieles, Él también se siente muy mal, tal cual. Él también dice, la Biblia dice, Dios tiene ciúmes, celos en la forma de decir. Y por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuanto a eso. Entonces, ¿qué es lo que es ser infiel a Dios? Es cuando nosotros, en vez de amarnos a Dios sobre todo y todas las cosas, amamos más las cosas del mundo. Amamos más el padre, la madre, el hijo, etc. Y Dios dice que quien ama más a padre o madre que a Dios no es digno de Él. Entonces, fidelidad e infidelidad son dos fuerzas opuestas. Y infidelidad trae maldición, no trae bendición. Trae dolor, trae prejuicios. Infidelidad para Dios. Es decir, si la persona fuera infiel para la esposa, así él va a ser infiel para todo el mundo. Va a ser un fracasado. ¿Y qué dice ahí así? Quien ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y quien ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Por lo cual, si nosotros pues, ponemos a Dios en primer lugar, San Mateo 6:33, todo lo demás nos es añadido. Yo tengo que ser fiel a Dios y no ser infiel. Infiel es tener otros amantes, las cosas del mundo, los amigos del mundo, la familia. No pasa nada que tengamos amor a la familia. Yo no puedo tener amor a la familia por encima de Dios. Si yo tengo un problema cualquiera o tengo cualquier cosa y tengo que elegir algo y voy a la iglesia y voy a estar con Dios en el programa, sea lo que fuera, y en vez de estar a elegir a Dios estoy eligiendo a otras cosas, Dios se queda muy desagradado. Y después tenemos que recordarnos que el bendecidor es Dios. Si Dios dice que está contento con nosotros, Él nos va a dar cosas. Nos va a contestar y nos va a dar por encima de aquello que nosotros pensamos o pedimos. Pero si nosotros somos infieles, entonces es lo opuesto. Dios siente lo mismo. Es decir, todos sabemos lo que ocurre a una persona que es infiel en el matrimonio o en una sociedad o un empleado infiel. En el ejército un infiel es encarcelado, es traición, y por lo cual es así que nosotros tenemos que pensar sobre infidelidad. Dios no bendice a los infieles. Ahora, dice aquí así en Salmos 91:15, ¿puedes abrir la Biblia, por favor? Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, le voy a librar y le voy a glorificar. Esto es cuando nosotros somos fieles a Dios, ¿lo ve? Cuando nosotros somos fieles a Dios, entonces eso ocurre. Además, todo el Salmo 91 es el ejemplo flagrante, es un mensaje poderoso que habla de los fieles. Lee el Salmo 91. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo, a la sombra de Omnipotente descansará. Diré del Señor, eres mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él yo confío. Porque Él te librará de la peste perniciosa, Él te cubrirá con sus penas, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad, escudo y broquel. No tendrás temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni peste que ande en la oscuridad, ni mortandad que acela al mediodía. Mira, esto es solamente bendiciones, ¿eh? Pero fíjese cuál es la condición. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo. ¿Qué significa esto de habitar en el abrigo del Altísimo? Esto significa aquel que anda con Dios, aquel que no visita a Dios, sino que en su vida él anda todos los días con Dios. Aquel que está con Dios.
está donde Dios está, vive donde Dios vive. Por ejemplo, un matrimonio. Vamos a suponer que va a trabajar no sé para dónde y ella va por otro sitio cualquiera. Al final del día se juntan en la misma casa porque ellos son una familia. No es uno va a dormir no sé dónde y otro va a dormir no sé dónde y así se encuentran de vez en cuando. Y una persona dice que es creyente y nunca aparece en la iglesia. Solo cuando le conviene, cuando está enfermo, cuando está frito. Y es decir, y Dios está mirando y ve todo. Mira este es un oportunista. No me hace caso. Y puede tener unos pinguitos, unos posesitos, unas migajas. Pero las grandes bendiciones no son para esas personas. Estos testimonios que hemos escuchado son verdaderos milagros que solo ocurren porque las personas que andan con Dios son fieles. Mira aquí. Él te librará de la peste, del lazo del pasariñero, de la maldad que alguien te pueda hacer. Pueden poner situaciones en tribunal o alguna cosa y Dios va y quita el lazo para que te quedes liberado. Él te cubre con sus penas. No tendrás temor de espanto nocturno, ni noticias terribles por la noche, ni saeta que vuele durante el día. Cosas que ocurran, que tú escuches, ni pestes. Mire, ¿qué es el COVID? Es una peste. Mire, nosotros hemos tenido, que yo sepa, muy pocos casos en la iglesia de personas que se quedaron infectadas. Yo escuché muy pocos. Creo que ni siquiera con las dos manos se puede contar. Escuché muchos hermanos orar por amigos, familiares que no tenían Jesús o algún nuevo convertido, pero por lo demás nada, porque no es porque seamos mejores, nadie es mejor que el otro. Todos nosotros tenemos defectos. Lo que pasa es que ¿quién está con nosotros? Si somos nosotros solos, listillos, o si es el diablo, o si es Dios. Si tenemos a Dios de nuestra parte, la cosa cambia. Y estamos debajo de la protección de Dios, entonces ahí sí, dice ahí el versículo 7, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero tú no serás atingido. Solamente con tus ojos verás la recompensa de los impios. Porque, mire bien, 1000 pueden caer a nuestra izquierda. Infelizmente, nadie está feliz con eso. Nosotros hemos visto millones de personas muriendo. Millares de empresas a ir al suelo, grandes empresas, pequeñas, medias, personas perdiendo empleos, etc. Es lo que está aquí. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos con Dios, somos fieles a Dios. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, Él nos protege. Esta es la gran verdad. Y una vez más yo le digo, si usted está en directo con nosotros, mire, en Cabo Verde, donde sea, vuélvase para Dios si todavía no está con Dios. Vuélvase para Dios, entregue su vida a Jesús hoy mismo cuando orar por usted, por las personas que quieren entregar la vida a Jesús, usted haga esa oración y después escriba el teléfono para WhatsApp y diga, mira, yo entregué la vida a Jesús, ¿cómo yo hago? Tenía que alguna iglesia cerca, digital, online. Pero haga eso, porque así usted también se queda protegido, usted y su casa. Y después versículo 8. Solamente con tus ojos orarás y verás la recompensa de los impios. ¿Quién son los impios? Son aquellos que... No hay aquellos que pecan, que erran, porque eso todos nosotros lo hacemos. Creyentes, descreyentes, todo el mundo falla. No hay un justo siquiera a faz de la tierra, dijo Jesús, y eso es verdad. Pero tal cual no es el ser más perfectos, porque eso no existe, sino que el limpio es otra cosa, es alguien malo. Alguien que quiere mal de los otros, alguien que se aprovecha de los otros, alguien que, por ejemplo, es un anticristo, no soporta nada que sea de Dios, prefiere la asquerosidad, las mentiras, el esquema, la prostitución. Ese es el significado. No es un pecador. Es una persona que hace las cosas de propósito. Él quiere vivir así, él no quiere cambiar. Le gusta eso
y no le gusta de quien es distinto. Entonces, en estos momentos, estamos viendo muchos casos de esos. Personas que hicieron cosas como yo he mencionado y ahora no nos alegra, obviamente, están en gran aflicción. Sigamos, porque tú, oh Señor, eres mi refugio. El Altísimo es tu habitación. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna llegará a tu tienda. Ahí Dios está diciendo de nuevo lo mismo. El mundo. En el mundo. Vuelta y no vuelta hay plagas. Y son maldiciones. Y en este caso es una maldición que nadie está consiguiendo vencer. Es impresionante. ¿Quién no consigue discernir que esto es una señal nítida de aquello que está ocurriendo, que está escrito en Apocalipsis, en Mateos, cuando Jesús avisó? Habló de los avisos que anteceden el fin del mundo. ¿Quién no entiende eso? Realmente no está bien. ¿Quién no entiende que son como en los días de Faraón, las plagas? La persona no está entendiendo bien, ella no está viendo bien que Dios está poniendo riscos, rayas, límites, y está hablando de pestes. Bien, ningún mal sucederá y después a tu tienda. Ni praga alguna llegará a tu tienda, a tu casa, tienda. Antes no se llamaba casa, se llamaba tiendas. Bueno, sigamos. Porque a sus ángeles dará órdenes a tu respecto para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te sustentarán con sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Pisarás el león. Estoy llamando el Yeltim porque creo que tenemos una canción que dice aquel que habita en el abrigo del Altísimo. Tenemos más que una. ¿Cuál es la otra? Ahora no me estoy recordando, pero ahora tocamos esa. Porque a sus ángeles da órdenes a tu respecto para guardar en todos tus caminos. Esto es una mega verdad. Yo tengo tantos ejemplos yo mismo, nosotros. Además, aquí en la quinta está uno de los aviones que hemos comprado. Es un avión que íbamos a andar aquí, y después íbamos a enviar para África, porque nuestros obispos tienen grandes distancias para percorrer. Y levantóse nuestro vuelo, un avión bonito, perfecto. Y aquí cerca de Santarém para Portimão, todo 100%, y el piloto, coitado, se olvidó de poner el tren de aterrizaje. Y aterrizamos sin tren, con un avión que tiene 2 hélices. Como él no capotó, no se incendió, que los tanques estaban llenos. Inclusive la gente del aeródromo dijo, eso fue un gran milagro. ¿Y por qué que eso ocurrió? Porque los ángeles guardando ese avión, las hélices están todas torcidas, y por eso yo envié el avión. No tiene solución, el seguro pagó, gracias a Dios. Pero mandé poner el avión aquí para que yo y quien quiera no se olvide que quien anda con Dios a la sombra de Omnipotente descansará. ¿Puedes escuchar un amén? Entonces vamos a escuchar la canción, después seguimos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele
maravilha. Muy bien. Solo para que yo sepa, si conocéis la otra que dice, aquellos que esperan en el Señor, lo conocen. Y aquel que vencer, ese ya hemos tocado. Y aquel que habita en el abrigo del secreto altísimo. Aquele que habita no lugar Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Conhece ou não? Vá, então vá. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. Aham, viste, ¿Está a viste? ver? Estás a ver? Sí, está a ver. Muy bien. ¿Sabes que lo que es ser fiel no es solamente cuando Dios ve? La verdad es ahí es cuando se ve, no es cuando los otros ven, pero ahí es cuando Dios ve todo. Hace poco me equivoqué. Dios ve siempre todo, pero algunas personas son fieles solo delante de los otros para aparecer. Ser fiel Quando ninguém vê, cuando nadie ve quando todos veem. o cuando todos ven. Está em sua casa e decide fazer Cuando alguien está en su casa y decide hacer el PDC, la comunión con Dios por la mañana, mucha gente hace. Nosotros tenemos un programa diario que se llama PDC, que está en nuestros canales TV Curiacos, TV Maná 1, 2. Usted puede ir a nuestro site, basta creer, y va a encontrar preparación diaria de un creyente, que es cuando nosotros tenemos comunión con Dios a solas. Podemos gastar 30, 20 minutos con Dios en que mitad del tiempo meditamos de la palabra, leemos para nosotros mismos despacito, como para estar comiendo la palabra de Dios, y después alabamos a Dios y oramos en lenguas y todo eso. Todo eso es ser fiel a Dios. Quier yo vea, quier yo no vea. Quier los otros vean, quier los otros no vean. Pero ahora estamos todavía en Salmos y dice que ningún mal sucederá, ni plaga alguna llegará a tu tienda, porque a sus ángeles dará órdenes a tu respecto para guardarte en todos tus caminos. Y hace recordar muchas historias, mira, que ya ocurrieron, mira. Hace poco vimos un testimonio nuestro, pero una vez me contaron, entre muchos testimonios de ángeles, que un hermano iba aquí a la carretera, Lisboa a Oporto. En este caso era Oporto-Lisboa y estaba lloviendo mucho. Y en un cierto lugar la pista estaba con aceite, la carretera estaba con aceite y estaba muy escorregadilla.
y él iba a pasar, a ultrapasar un camión, pero no sé cómo bien, y él se quedó en medio de dos camiones, por lo cual era un lugar con 3 pistas, no lo entendí muy bien. Y los camiones empezaron a enturtar y él se iba a quedar totalmente esmagado entre los dos camiones. Él solo gritó Jesús y de repente él se vio delante de los camiones como si nada fuera. ¿Quién hizo eso? Los ángeles. Y por lo cual los ángeles existen. Una vez estábamos en Mozambique, yo iba con de nuestros obispos entrando en Maputo y había como un peaje. Y yo iba en un Mercedes blanco que teníamos y el señor del peaje dijo, que el coche que iba adelante ya pagó. También era un Mercedes blanco, ya ha pagado. Y yo dije, sí. Bueno, vale. Y dice obispo, corra ahí a ver si le pille para que llegue al otro para agradecer. Cuando íbamos casi a alcanzar el otro Mercedes, aquello parece aquellas películas en que el coche se quedó así a los poquitos, parece como que arena, y desvaneció. Era un ángel. Bueno, tengo muchas historias, pero para decir que de hecho que los ángeles, también me estoy acordando de una historia muy bonita de ángeles, que yo creo que ya he contado, pero a lo mejor quizás ni todo el mundo conoce. Era una familia, hace muchos años atrás no había aviones, barcos, los misioneros americanos fueron para el centro de África, Kenia, etcétera, así. Y había allí tribus que, como se suele decir, caníbales. Y bien, cierto día, como era su costumbre, empiezan a tocar un batuque para invocar demonios. Y se quedaron, como era costumbre, poseídos. Y en mi tiempo, cuando yo era joven, vi eso ocurrir muchas veces. Entonces, inclusive me quedé asustado porque el clima atmosférico queda pesado, como algo horrible, que se siente un miedo, etcétera. Entonces, en una de esas cosas, yo vi un brujo con un cuchillo a poner, a clavando la espalda de la persona y a quitar de dentro. Tu hermana te envió cosas raras y también tu hermana que es médica. Pero ahora ya me olvidé de los ángeles. Los caníbales. Los caníbales empiezan a acercar la casa de los misioneros al sonido del batuque, invocar demonios y tal y tal. Y como es costumbre, lleva acercando y aproximándose. Y claro, la familia estaba asustada. Y el padre también. Y dijo, no, nosotros vamos a alabar a Dios porque Dios está con nosotros. Y él se recordó, si Dios es por mí, ¿quién puede ser contra? Y alababan a Dios. Y de repente, aquellas personas todas enmascaradas huyeron gritando. Y ellos nunca entendieron por qué. Pasado un buen tiempo, alguien que se había convertido, alguien que hizo parte de esa situación, que les iban a comer, les dijo lo que había ocurrido. Cuando ellos estaban casi entrando en la casa para matar a las personas para después comerlas, aparecieron ángeles, pareció una rueda de ángeles con unas espadas enormes, llenos de luz, y claro, ellos huyeron llenos de miedo. Y ahí están los ángeles de nuevo. Los ángeles son seres que son nuestros protectores, mismo cuando nosotros no los vemos. Muchas veces ellos se hacen ver. Y esto es muy importante saber porque dice aquí, a sus ángeles da órdenes a tu respecto para que te guarden en todos sus caminos. ¿Lo ves? ¿Te acuerdas una vez que íbamos en una carretera que tú dices que es en Alemania? Pero no pasa nada. Yo soy tu amigo, entonces bueno. Yo sé que tú estás equivocada, pero yo digo que estás bien. No importa. Íbamos en una carretera llena de nieve y como es costumbre en Europa, ellos ponen sal. Entonces yo iba caminando y alguien dijo, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Tenía así un restaurante al lado y yo estaba tan cansada que giré de repente.
Bueno, esa carretera para el restaurante no tenía sal para agarrar el coche y entonces aquello empezó a redopear y a girar y al lado había un gran precipicio. No sé quién fue, dimos un grito y de repente el coche pum, se paró derecho como si hubiera tenido una carretera normal. ¿Quién hizo eso? Los Ángeles. Maravilla, muy bien. Y de la otra vez, bueno, ya va, ya llega, de Ángeles. Sus ángeles tal. Entonces, versículo 12, lee ahí. Ellos te sustentarán con sus manos para que no tropieces con tus pies en piedra. Pisarás el león y áspid, calcarás los pies del fil de león y de serpiente, pues que tan encarecidamente te amó, también yo le voy a libraré. Le pondré sobre el alto retiro, porque conoció a mi nombre. Entonces, cuando una persona está en aflicción, cuando le hacen una maldad terrible, cuando el diablo aparece hablando en su mente diciendo que esta no vas a salir, usted solo tiene que arrodillarse delante de Dios y pedir ayuda y decir que confía en Dios y verá que Dios le va a liberar. ¿Por qué? Porque Dios conoce su nombre. Es decir, usted está constantemente con Él. Él sabe quién es usted. Y dice más, Él me invocará y yo le contestaré. Estará con Él en la angustia, le libraré y le glorificaré. Esto dice que le daré glorias y le pondré en un lugar fantástico. Le voy a dar abundancia de días y le mostraré mi salvación. Usted no imagina cuántas veces yo ya reclamé esta palabra de Dios y siempre Dios respondió ayudando, siempre. Y Él no hace eso solamente eso conmigo, hace con todos los que son fieles. Esto es muy, muy importante. ¿Puede escuchar un amén? Entonces, tenemos otro pasaje bíblico que viene en Salmo 107, que también viene muy a propósito de esta lección de ser fiel. Estamos hablando de los atributos que mueven a Dios, fidelidad, ser fiel a Dios. Ser fiel es estar con Dios cuando son horas de estar con Dios. Es estar en la iglesia cuando son horas de estar en la iglesia. Es ayudar a Dios. Es ser amigo de Dios, etc. Entonces, lee por favor. Si el Señor no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardar la ciudad, en vano trabaja, vigila la centinela. Inútil os será despertaros de madrugada, comer el pan de dolores, porque así da Él a sus amados el sueño. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Que no es cuánto usted trabaja. Cada vez las personas trabajan más. Cada vez trabajan más, es impresionante. Y cada vez tienen menos. Cada vez sufren más. Cada vez tienen más impuestos, más gastos, menos regalías. Pero los que andan con Dios es lo opuesto. Hace poco escuchamos testimonios. Señor, no edificar la casa, en vano trabajamos. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la centinela. Inútil vos será despertarse temprano, tumbaros tarde, comer el pan de dolores, porque Dios da el sueño a todos sus amados. Por lo cual, ¿quién nos da bendiciones? Es Dios. ¿Quién es el autor de las bendiciones de suceso? Es Dios. Por lo cual, el que se cree que es el listillo, el que manda más, el que lo sabe todo, es un orgulloso, y el orgullo precede a gran queda. Usted no está viendo bien la cosa, usted va a morir como todos nosotros, y por lo cual tenemos que reconocer a Dios, porque el bendecidor es siempre Dios. La bendición no viene por casualidad, la bendición viene para los fieles que andan con Dios. Mira aquí, mira el Salmo 101, versículo 6. Este también es muy bonito, este versículo. Mis ojos procurarán los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en un camino recto, mire, mis ojos estarán con los fieles de la tierra para que se asienten conmigo. Mis ojos, dijo Dios, estarán sobre los fieles de la tierra para que se asienten conmigo. Wow. Tanta gente aquí en el mundo
quiere estar al lado de un presidente de la República, de un primer ministro, de una alta evidencia pública, comer con él, es una honra. Pero mire, una honra mayor es estar sentado con Dios. Solamente Dios, Él es todopoderoso. Ahora otra cosa. Hay gente que piensa que nosotros estamos en todas partes, que Dios está en todas partes, pero no está. Dios no está en todas partes. Mira, Dios no está en el infierno, por ejemplo. No está en la casa de prostituta. Dios quiere salvar, pero no vive en la casa de la prostitución. Dios no vive en la casa de un corrupto, de un mentiroso, de un falso, de una persona mala que provoca la maldad a los otros. Dios no vive en la casa del infiel. Dios no vive en la casa de quien se avergüenza de Jesús. Aquel que se avergonzar de mí, Jesús dijo, yo también me avergonzaré de él. Pero aquel que no se avergonzará de mí, aquel que no se avergonzar de Jesús, Dios tampoco se avergüenza. Y cuando la persona pide ayuda a Dios, Dios no dirá, no te conozco, no me haces caso. No, Él dirá, sí, sé que bien que eres tú y ya voy a resolver el asunto. Entonces es muy importante. Ahora, vamos ahora a ver testimonios de personas que fueron fieles. Tenemos aquí varios testimonios, Kristen. Y vamos a empezar por Isaac, que inclusive una figura que nosotros usamos muchas veces, de persona fiel, que después terminó por, no solamente por quedarse libre de una sequía terrible, de una pandemia financiera, pero él también se quedó súper bendecido. Me hace recordar la historia de la hermana de Argentina, que de repente de un lado tiene una empresa que gana dinero y todo el mundo está cerrado y ella sigue ganando dinero y no tiene manos a medir y tuvo que comprar máquinas. Tiene gracia. Entonces vamos a leer Génesis 26, 1. Y después tú explicas. Después o durante, como tú quieras. Porque hoy yo quiero hablar sobre el área financiera con este pasaje. Es decir, ¿quién a Dios va a bendecir? Es a los fieles. Financieramente usted tiene que ser fiel a Dios. ¿Cuántos ejemplos escuchamos de hermanos que dijeron así? Mira, yo perdí el empleo, pero fui fiel en los diezmos. Ya era fiel y seguí siendo fiel. ¿Qué es lo que ocurrió? De repente Dios le dio un negocio, le dio más cosas. ¿Por qué? Porque la persona no ponía sus ojos en el jefe, no pusieron los ojos en las reformas, sino que pusieron los ojos en Jesús. Y a propósito, después podemos tocar esa canción, Mira para Jesús, aleluya. ¿Estás entendiendo? Bueno, ya quiero escuchar esa canción. Vamos a escuchar entonces ya. No puedes mirar las circunstancias para el Joaquín, para Manel, ni para el sueldo, ni para el jefe, ni para la reforma. Es para Jesús. Él es el que te va a bendecir. ¿Estás escuchando, Kristen? Fue Dios que te dio tu marido. Eso es. ¿Y qué es lo que le dio él a mí? Muy bien. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os
olhos dos problemas e olha para Jesus. Sim, diga. ¿Has visto? Miraste para Jesús y Dios te dio un esposo. Y tú también miraste y Dios te dio a mí. Yo miré a Jesús y a la criatura. Bueno. Entonces explica, sí, te estoy viendo. Y todavía hoy no hablaste con las manos y tal. Estás animada, sí. Bueno, sigue. Entonces vamos allá. Entonces en Génesis habla que sobre Isaac y dice así: había hambre, además de la primera hambre, que fue los días de Abraham, y se fue a Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y habría hambre en la tierra. Y Isaac hacía lo que todo el mundo estaba pensando en hacer, que era salir de ese lugar porque no estaba funcionando. Era hambre, era un problema. Todo el mundo que se quedaba allí iba a morir. No había hipótesis. Mientras tanto le apareció el Señor. Dios apareció a Isaac y le habló. Y él dijo así: no bajes a Egipto, pero antes habita en la tierra que yo te dijere. Peregrina en esta tierra y yo seré contigo. Y yo te bendeciré, porque a ti y a tu semilla daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que he jurado a Abraham tu padre. Entonces él estaba a camino de hacer todo lo que todo el mundo hacía, y Dios le apareció y Dios le habló. Y Isaac, él estaba acostumbrado a andar con Dios porque él escuchó de Dios hablar, él sabía que era Dios y él obedeció. Entonces Dios le habló y dijo: mira, no vayas a ningún lado, quédate aquí mismo, porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer con que esto funcione. Entonces Isaac, ¿qué es lo que él hizo? Él se quedó allí mismo. ¿Y qué es lo que él hizo? El versículo 12 dice así: siembró Isaac en aquella misma tierra, en esta tierra que no estaba dando antes. Él se quedó allí porque Dios le había hablado. Él sembró la semilla que él tenía. Antes no iba a dar, todo el mundo estaba huyendo de allí. Entonces la semilla que él tenía, si él sembraba eso, y si esto no estaba dando, él podría quedar también sin la semilla. Mire, solo interromper aquí una cosa importante. Habla que tu sierva escucha. No, solo estoy escuchando. Primero, fe es una fuerza maravillosa que viene por oír las mismas verdades. Veces 50. Porque nosotros a veces no tenemos fe y ahora cada vez más por causa de la pandemia. Y claro, nosotros pensamos, claro, yo conozco este mensaje, pero claro, estoy más animado. ¿Por qué? Porque él sembró en el peor instante de su vida. Porque la persona antiguamente no tenía sueldo, no había monedas, bancos. Entonces, si él sembrase la semilla y ella no produciera resultados, él más tarde iba a pasar hambre, porque estaba gastando una semilla en un terreno que no producía. Entonces, ¿qué paralelo se tiene con los días de hoy? Es lo mismo que esos hermanos, que muchos a lo largo de estas semanas dieron testimonio de que ellos fueron fieles, sembrando en la obra de Dios, honrando a Dios con diezmos y ofrendas, cuando no tenían empleo. ¿Lo estás viendo? Es un paralelo fantástico, porque ellos confiaron en el Señor, confiaron en Dios, confirmaron el sistema, las leyes de Dios. Cuando Dios apareció a Isaac, y Dios le dijo: mira, los otros están sufriendo, pero porque yo soy contigo. ¿Por qué Dios era con Isaac? Porque él era fiel. Ahí es donde hace la diferencia. ¿Por qué que nadie más fue bendecido? Porque quizás Dios solo encontró este. ¿Te acuerdas de aquella mujer, la viuda de Sarepta? No. Me estoy recordando de aquella mujer que tenía un flujo de sangre y que estaba en medio de la multitud y escuchó tantas veces decir que Dios sana, que ella dijo así para ella misma y a los amigos: mira, yo también voy a ser sanada. Si tan solamente yo tocara en Jesús, voy a ser sanada.
Y cuando Jesús pasó cerca de ella, ella agujereó a la multitud, algo que supuestamente era prohibido, y de espaldas, tocó a Jesús de espaldas y salió la unción de Jesús y entró en ella, y ella se quedó totalmente sanada. Y Jesús paró a todo el mundo y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo es que Jesús sabía que alguien le había tocado? Porque alguien le tocó con fe y él sintió salir de él unción. Y lo que yo quiero decir aquí es lo siguiente. ¿Cuántas personas es que tocaron a Jesús en aquel día? Montones. Pero ¿cuántos tocaron con fe y quedaron sanadas? Solo aquella mujer. Por lo cual, no es solamente decir, yo creo en Dios. Isaac creía en Dios a punto del máximo, porque en verdad él se arriesgó con lo único que él tenía. Él arriesgó la vida de él y de su familia, porque en aquel tiempo era así. Si tú gastas la semilla y ella no produce, es una cuestión de algún tiempo, meses quizás, la semilla no produce y la familia y él van a morir de hambre. Por lo cual es necesario esclarecer esto. No es solamente decir, y tal, él creyó y sembró. No. En su mente, él estaba consciente del peligro que él corría si por casualidad Dios no le ayudara. Entonces, sembró Isaac en aquella misma tierra. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que Dios le había dado una promesa. Y Dios había dicho, mira, te quedas aquí y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Entonces, Isaac hizo su parte. Él sembró. Y Dios había prometido que Dios iba a estar con él y le iba a bendecir lo que él hacía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cosechó en aquel mismo año 100 medidas. ¿Por qué? Porque el Señor le bendecía. Entonces vemos aquí que Isaac él sembró sin ver nada, solo baseándose en la promesa que Dios le había dado, porque él había escuchado a Dios. Él practicó su parte, y por lo cual Dios hizo su parte también, porque Dios también es fiel. Dios es fiel a su palabra. Cuando Dios dice una cosa, Él siempre cumple. Entonces déjeme solamente aquí decir una cosa. Hay una cosa también muy interesante que yo creo que va a ayudar a mucha gente, que es lo siguiente. En Mateo 7, cualquier cosa dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, y Dios dirá, no te conozco, pero ¿cómo no me conoces si yo eché fuera demonios, sané enfermos, etcétera? Y eso hizo mucha especie a mí. Entonces la persona es un predicador, la persona es un pastor, ora por los enfermos son sanados, el pastor echa fuera demonios, los demonios salen y después llega al cielo. Y algunos de estos pastores dicen, nunca te conocí, no entras en el cielo. Hasta que Dios me explicó lo siguiente. Dios es fiel, Dios es fiel a su palabra, no a los infieles. Aquellos hombres eran hombres que practicaban la iniquidad. Aquellos eran hombres que hacían lo que Dios prohíbe. Por ejemplo, esas iglesias. Vamos a ser sinceros, la católica que hace procesiones, que sabe muy bien lo que la Biblia dice, van a oír el que mismo que ellos oren y la persona tenga fe, Dios es obligado a sanar al enfermo. Pero eso no tiene nada que ver con quién ora. Tiene que ver con la fidelidad de Dios. Dios es obligado a ser fiel. Pero Él no va a ser fiel al infiel. Él es fiel a la palabra, es fiel. La persona va con fe, pidiendo ayuda, pidiendo sanidad divina, pidiendo un favor. Y si Él es fiel a Dios, si Él es temente a Dios y en su sabiduría no sabe nada mejor, Dios tiene que obligatoriamente ayudar a la persona. Por eso, vosotros ahora podéis entender por qué en un lugar donde Dios no está, las personas que van allí es porque Dios no está honrando el lugar, Dios no está honrando a la iglesia, Dios no está honrando al pastor, Dios está honrando su palabra. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Y eso va a hacer a la luz de la mente de mucha gente. ¿Por qué? Porque entonces se puede entender por qué en aquel día dijo Jesús en Mateo 7, no sé cuántos, que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no te conozco, nunca te conocí. Y por eso también
vamos a entender que en otra ocasión la Biblia dice que Dios va a sacar de su reino, es decir, dentro de su casa, dentro de su iglesia, todos aquellos que fueron, ¿cómo se dice?, que causaron escándalo, aquellos que fueron rebeldes, aquellos que causan división. El otro día una hermana escribió para las preguntas si ella estaba bien en pensar que cualquier cosa mal está con un hermano que va a nuestra iglesia y que también está haciendo invitaciones raras para otros lugares. Yo dije, no, la hermana está bien. Y si fuere así, de una revocada en esa persona y diga al pastor porque esa persona no se arrepiente, nosotros les expulsamos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no admite lobos mercenarios. Es una infidelidad, completamente. Es una persona que no está en ninguna parte. Dios no puede contar con esta persona, Dios no va a bendecir. Y sabe que me pareció la actitud de esta hermana fue buena porque ella sabe, leyó, estudió el libro, no me acuerdo cómo se llama, Convertido a Discípulo, que no solamente el pastor que es responsable por defender la casa de Dios. No, también son los hermanos, la casa es de Dios. Y si nosotros somos de la familia de Dios, no podemos permitir que el diablo, que los rebeldes entren. No podemos decir, no es nada conmigo, entonces tú no eres fiel. Tú no estás viendo, dejas que esto así ocurra. Mire cómo esto es importante, la fidelidad. Mire el caso del apóstol Pablo. Estaba allí en la iglesia de Corintios y se quedó sabiendo que había allí un señor que apenas dormía con la madrastra. Y Pablo le dijo así, le escribió, está en Corintios, no tenéis vergüenza. No pusiste ese hombre en la calle. Pero ¿cómo es posible que permitáis eso? Entonces no es el pastor, es el pueblo no puede permitir esto. Ya deberían haber puesto ese hombre en la calle y si él no se arrepintiese, calle. Y entonces él dijo, cuenta mi apóstol, yo ya le entregué al diablo. Porque Dios también entrega a personas así al diablo. ¿Qué hacéis del evangelio a alguna cosa que es color de rosa y después no sabéis por qué, que sufrís, por qué esto, aquello, lo otro? Y Pablo dijo aún más, y mira, vosotros escuchad bien, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, todo aquel que fuere de vaso, robador, ladrón, ¿qué más era? Que maldice a los otros, ni siquiera con ese se come. Una vez un individuo salió de nuestra iglesia, solo hizo tonterías, intentó hacer cosas peores y después se encontró conmigo en la calle. Y me iba a saludar y yo no le saludé. No se acuerda de mí y yo, por casi sí, me acuerdo de una persona parecida con usted. Que era él cuando estaba bien con Dios, así, no te conozco. Y empezó así a mirarme. ¿Por qué? Porque quien fuera infiel para Dios está mismo debajo de maldiciones. Y por lo cual nosotros no podemos ser así. Entonces cuando nosotros somos fieles a Dios, y entonces tenemos mega bendiciones. Mira, ahora sigue con la historia de Isaac. Porque él terminó bien. Él sembró en la misma tierra, cosechó en aquel año 100 medidas. Es decir, no fue una cosecha normal, fue una cosecha tremenda. Fueron 100 medidas. Y después dice, no fue solamente eso, sino que se engrandeció el varón y se iba engrandeciendo hasta que se tornó muy grande y tenía posesión de ovejas, de vacas, mucha gente de servicio, de manera que los filisteos le envidiaban. Entonces, él había escuchado a Dios, él obedeció, él actuó en la fe en este momento en que él estaba sembrando, sin ver nada, solamente en esta promesa de Dios. Y Dios, que es fiel a su palabra, Dios había dado esta promesa, entonces Dios era mismo fiel. Entonces Dios no solamente dio una cosecha, sino que dio una cosecha de 100 medidas. Y después no solamente dio esta cosecha, sino que siguió estando con Isaac, siguió bendiciéndole, y él se quedó muy grande hasta que las personas alrededor se quedaron llenas de envidia. Como lo que escuchamos de aquella hermana de la Argentina. Si usted pudiera un día ir a Argentina, usted va a entender por qué.
Argentina es muy bonita, las personas son muy simpáticas, pero aquello está muy mal financieramente. Y ahora con la pandemia está peor que nunca. Y por lo cual, ¿cómo es que a los años que nuestra iglesia sigue con las cuentas en día, cómo es que el pueblo sigue teniendo sus necesidades suplidas? Y ahora, por encima de la pandemia, tienen suplido sus necesidades porque las personas son fieles y Dios es fiel, no es a cualquier persona. Dios es fiel a los fieles, Dios busca a los fieles para bendecirles y les bendice extra. Es por eso que es muy importante. ¿Sabe? Yo he dicho a lo largo de estas semanas que las leyes de Dios no juegan solas. No se puede solamente pensar en la ley de siembra para cosechar. Yo ya siembro finanzas para cosechar finanzas, para honrar a Dios con diezmos, con ofrendas. Pero espérate un segundín, hay otras leyes que como en una corriente metálica tiene hilos de ligación que no pueden estar rotos. Están todos conectados. Es el hilo del perdón, de obedecer a Dios y ahora el hilo de ser fiel a Dios. Entonces, si nosotros supiéramos este secreto de qué es lo que mueve a Dios y si nosotros fuéramos amigos y fieles a Dios, entonces Dios también abre puertas que no es para todo el mundo. ¿Por qué quiere decir esta mujer? Solo para dar un último ejemplo. ¿Te acuerdas de aquel ejemplo de la hermana que estaba en Ampula, toda eufórica? Es decir, cada testimonio que nosotros escuchamos es impresionante. Y por lo cual, yo aquí sentado en mi sofá, yo quiero exhortarle a usted, ahora mismo, a practicar esta ley. Mientras el team vaya a tocar nuestro himno, usted decida practicar esta ley. ¿Cómo? Sembrando para cosechar. Usted puede sembrar para un proyecto extra, para que usted pueda tener ese proyecto. Usted puede sembrar en tiempo de hambre y Dios abre un camino rápidamente. Usted puede sembrar diezmos más grandes para que su vida normal suba de nivel. Pero no se olvide, el vencedor es Dios. Nunca ponga los ojos en su empleo, en su jefe, en su pensión, porque Dios es el bendecedor. Eres el bendecedor. Y por lo cual vamos entonces a mirar este Jesús maravilloso que Él es fiel y vamos a practicar esta palabra. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém. Amén. Estire su brazo sobre esta pantalla. Si puede, toque la pantalla para tipificar que estoy orando por usted. Señor Jesús, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios fiel a tu palabra y a aquellos que son fieles. Te agradezco, Señor, porque nosotros siendo fieles estamos escuchando testimonios que son realmente una cosa extraordinaria. Para ti y para nadie más, toda la gloria. Y por eso yo declaro que vamos a escuchar aún más testimonios más maravillosos, porque todo el pueblo, toda la iglesia está siendo mega bendecida, porque estamos practicando la ley de siembra para cosechar, estamos siendo fieles para ti. Amén y amén. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo.
Já vou orar pela. Ya voy a orar por las personas, pero me enseñaste aquí un testimonio muy bonito. ¿Puedes leerlo? Un testimonio muy bonito. Debe tener que ver con este ejemplo que daste del ángel, del coche, sí. Aquí dice aquí, ocurrió eso conmigo y con 2 niñas gemelas hace 2 años atrás en la playa. Nos estábamos ahogando y grité por el nombre de Jesús y de repente fue como si una mano que nos empujó hacia arriba. Fue un ángel. Wow. Muy bonito. Es muy bonito. Nosotros clamamos por el nombre de Jesús y los ángeles acampan alrededor de las personas fieles. También es eso. Las personas fieles y el ángel y él socorre. Ahora yo quiero orar. Tenemos más testimonios de más personas. Dice, dime, desde aquí ya sí. Dice, quiero dar un testimonio. El día 23 de junio hice un pedido de oración por causa de síntomas. El médico me mandó a hacer el test y tiempo después los resultados dieron negativos. Agradezco a Dios, a Él toda honra y gloria. Después hay otra de María Olivera que dice, la semana pasada pedí oración para amigos que no son creyentes y que estaban enfermos con COVID-19. Uno de ellos estaba internado en los cuidados intensivos. Todos hablaban lo peor, pues ella tenía mucha edad, tiene problemas. Pedí oración aquí en el chat y quebré las palabras de muerte que todos estaban hablando. Agradecí a Dios por la salud de sus cuerpos, alabé todos los días y él el viernes salió de los cuidados intensivos y yo ya tuve el alta. Gracias. Qué testimonio maravilloso. Estamos viviendo un tiempo muy bonito de Dios. Infelizmente, nosotros vemos los otros sufrir y pues tenemos que alcanzarles. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar, mire, este programa para que ellos vean. Porque Dios es muy bueno mismo. Yo quiero orar por ustedes que pedisteis oración. Aquellos que no escribieron, pero es que están en aflicción. Son personas con problemas de maldición, están orando por personas que tienen el virus, personas que no consiguen dormir, personas que tienen problemas en los dientes. Ponga la mano en la pantalla ahora para que yo ore. Señor Jesús, te doy gracias porque el Espíritu Santo de Dios está en este planeta para ayudar a aquellos que son fieles, a aquellos que son creyentes, a aquellos que andan contigo y ayudar a aquellos por el cual también nosotros intercedemos, Señor. Y yo oro por todas esas personas y los amigos de ellos que tienen virus y quiebro el poder de esos virus y declaro que esos virus tienen que morir y declaro que esas personas no van a morir, van a vivir y que se van a entregar para Jesús. También declaro que toda enfermedad está desapareciendo, secando por la raíz y todo el mundo se va a quedar sanado y vamos a escuchar testimonios fantásticos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora hago esta oración para entregar su vida a Jesús. Baje su cabeza y diga así, Señor Jesús, yo creo, tú moriste por mí para salvarnos. Derramaste tu sangre para pagar por mis pecados, que yo admito. Yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Y ahora, amigo mío, ande con Dios, sea fiel a Dios. Y mañana seguimos con esta historia. Vamos a ver más historias de fidelidad y usted verá que todo va a cambiar para mejor en el nombre de Jesús. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés.